Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, te pido por favor de que lo veas completo. Tal vez de eso dependa tu eternidad. Bueno, quiero hacerte una pregunta sencilla. A esta pregunta, no sé por qué, pero todo el mundo le tiene miedo. Es una pregunta que incomoda. Es una pregunta que por ahí incomoda a la gente que no cree en nada o tanto como al que cree. Porque al fin y al cabo todos somos confrontados con aquel momento de nuestras vidas donde sabemos que simplemente dejamos de existir. La pregunta es, ¿cuántos lugares hay en la eternidad? La respuesta es, solamente 2 lugares. ¿Cómo hacer para ir al cielo? Es una gran pregunta y es una pregunta que habla de la existencia. En muchas religiones y muchas denominaciones han tratado de hablar del tema de la eternidad. Incluso hoy por hoy hablar de eternidad a algunas denominaciones les cuesta mucho. Hablar del reino de los cielos como que es un mensaje pasado de moda, ni hablar de ir al infierno. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer una persona para ir al reino de los cielos? La respuesta es sumamente fácil. Esta es una charla épica que ocurre entre 2 personas, Jesucristo y Nicodemo. Estas 2 personas desarrollan una charla sumamente importante sobre la eternidad. Cristo da todas las respuestas en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, de cómo poder una persona hacer para ir al cielo. Requisitos son muy simples: nacer de nuevo y entrar en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cómo se nace de nuevo? Cristo responde esa pregunta. Después de una serie de alegorías y parábolas y una retórica muy alegorizada, muy parabólica de Jesucristo, Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? Cristo le responde con algo que él conoce, el tema de la ley. Y toma del Antiguo Testamento una figura, que es la figura de la serpiente en el desierto. Y termina diciendo que Jesucristo, así como la serpiente fue levantado en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que crea en él, no se pierda y tenga vida eterna. Cristo hace una comparación entre la serpiente levantada en el desierto y cuando él va a ser levantado en la muerte mediante el Gólgota, mediante la cruz, ¿no es cierto? Cristo muere mediante muerte en cruz y en esta muerte él toma esta figura del Antiguo Testamento. Quien no conoce el Antiguo Testamento, le hago un simple recuerdo de cómo fue la historia. En el Antiguo Testamento ocurrió una murmuración del pueblo de Israel. Dios castiga a Israel enviando una plaga de serpientes venenosas. Estas serpientes mortales picaban a las personas y simplemente morían. Moisés intercede por el pueblo de Israel y se hace una oración. Dios le termina respondiendo diciendo que haga una serpiente de bronce, una serpiente ardiente. Esta serpiente de bronce se coloca en el medio del campamento. Esto va a representar de alguna manera el pecado que todos llevamos. La persona que llegase hasta el medio del campamento después de una picadura de serpiente y mirase a aquella serpiente ardiente automáticamente, esta persona quedaría libre del veneno mortífero y no se moriría. Así Cristo grafica que el veneno que transita en nuestras vidas es el pecado y la persona que crea en la obra de Cristo en la cruz, simplemente el veneno que es el pecado no le hará efecto, quedará libre del pecado. Para poder creer en la obra de Cristo, una persona necesita primero es aceptar la obra de Cristo, creer que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que mediante su muerte nosotros somos salvos. Es un desafío de fe, es un desafío de fe. Y la fe es la que te está transmitiendo en este momento. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que hoy te estoy compartiendo es palabra de Dios, es lo que la Biblia se escribe. Tú tienes 2 opciones, aceptar este mensaje o rechazarlo. Si lo aceptas, simplemente aceptarás la fe que te estoy transmitiendo. Si lo rechazas, rechazarás la fe que te estoy transmitiendo. Esto puede ser determinante. Si lo aceptas, serás salvo e irás al cielo. Si lo rechazas, de acuerdo a Jesucristo, habrás sido condenado. Lo explica en el verso 18. Te lo leo. El que en él cree no es condenado, pero en el que en él no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esto significa único Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De acuerdo a Jesucristo, toda persona que rechaza a Jesucristo, que rechaza el mensaje de salvación, está rechazando la luz.
porque su vida se encuentra en tiniebla, pecado. Por lo tanto, este rechazo es por causa del amor a las tinieblas. ¿Qué es amor a las tinieblas? Amor a lo malo, amor a aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y aquel que acepta, ¿qué hace? Dice, mas aquel que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras que son hechas en Dios. O sea, Dios viene a Dios por el mensaje que recibe y Dios lo transforma y le hace un cambio total de conciencia, un cambio total de espíritu, de alma. Esto se le llama el nuevo nacimiento. Es lo que había hablado con Nicodemo en los primeros versículos de este capítulo 3 de Juan. ¿Qué tiene que hacer para ir al infierno? La realidad es nada. Sí, nada. Porque todas las personas van al infierno. La persona tiene que hacer algo para no ir al infierno. Y eso es aceptar el plan de salvación, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Todas las personas se encuentran en esa condición como se encontró el israelita en su momento, picados por una serpiente y muriendo. La diferencia es que nuestra muerte es mucho más lenta a la muerte que ellos tuvieron. Este es el veneno del pecado, el veneno de aquello que nos hace hacer contrario a la voluntad de Dios. Y no hay que hacer nada para ir al infierno, porque todos van al infierno, porque está ahí, el pecado nos ha separado de Dios. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es por medio de Cristo. La primera parte es simplemente creer que Cristo es el Hijo de Dios. La segunda parte es difícil, es muy difícil, porque tienes que aceptar a Cristo como tu Señor. Aceptar a Cristo como Señor nuestro, esta palabra Señor en los tiempos bíblicos significaba curios, dueño. Y esta palabra solamente se lo decía un esclavo a su amo. Lo que Pablo enseña en el capítulo 10 de Romano, aquel que se hace esclavo de Cristo, aquel que Cristo pasa a ser el dueño de su vida, Señor y propietario de su vida. Y ese es un desafío para toda persona. Hay mucha gente que puede creer en Cristo, pero son pocos los que lo aceptan como Señor y Salvador. Si tú hoy lo aceptas, crees y lo aceptas como Señor y Salvador, tendrás la total garantía de que puedes ser salvo. ¿Cómo saber que esta persona es salvo? Simple. Su vida cambia, su vida empieza a tener cambios. Si la persona escucha el mensaje y se agrada, y lo puede repetir, acepto a Cristo como Señor y Salvador, pero su vida no cambia, simplemente es que no ha nacido de nuevo, no es salvo. Cree, pero lo repite de labios, porque la confesión es creer y confesar, entregar nuestra vida a Dios. Entregar nuestra vida a Dios. Si tú aceptaste hoy a Cristo como Señor y Salvador, tengo algunos consejos. Estos son los consejos que tengo para tu vida. Lee la Biblia todos los días para conocer mejor a Jesucristo. Habla con Dios constantemente por medio de la oración. Él siempre está dispuesto a ayudarte en todos tus problemas. Reúnete en una iglesia donde se predique Jesucristo y solo la Biblia es leída y máxima autoridad de fe. Bautízate, es un mandato de obediencia. Adora a Dios. Desconfía de los hombres, solo confía en Dios. Él te guiará a toda verdad por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Habla de Jesucristo con todos los demás y comparte este regalo de vida eterna. Si tú el día de hoy rechazaste a Cristo como Señor y Salvador, entiende de que de este mensaje depende tu eternidad. Lo puedes hacer antes de morir. El tema es que no sabes si vivirás un día más. ¿Cuánto puede pesar 80, 70, 40, 30 años, 10 años, 15 años versus una eternidad? Eternidad es de tiempo sin fin. Cuando uno hace esta ecuación, nuestra vida es cortita, es apenas un pestañeo en la eternidad, menos que un pestañeo. Eternidad es el mensaje que te he compartido. Si lo aceptas, serás salvo. Si lo rechazas, ya has sido condenado. ¿Cómo saber que esto pasó en tu vida? Que realmente eres salvo, porque tu vida va a cambiar. Y los consejos que te di los vas a hacer, su voluntad. Se empieza con pequeños pasos para dar un gran camino que está por delante, porque debes permanecer hasta el final. Bendiciones.